Muy bienvenidos, amigos queridos, sean a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática en el día de hoy. Hoy es jueves 30 de marzo, ya el mes de marzo está casi finalizando, el mes de marzo de este año 2023. Ya le queda el día de hoy y el de mañana ya para terminar. Ya el tiempo se está yendo rápidamente, el tiempo no se detiene. Hoy tenemos una nueva entrega de este estudio como cada día. Lo estamos analizando, estamos estudiando y compartiendo el estudio de la lección de Escuela Sabática. Así que yo te invito a que seas parte de este estudio, a que seas parte de nosotros, de esta familia, y que compartas con nosotros tus conocimientos, que aporte allí en los comentarios, ¿verdad?, de este video, tus ideas, tus inquietudes. Si tienes cualquier pregunta también la puedes escribir y con mucho gusto estaremos respondiendo según nuestra capacidad, a la luz de la palabra de Dios, tus cuestiones, tus preguntas. Así que tienes la invitación abierta para que seas parte de nosotros también y comparte con tus amigos, tus familiares este hermoso estudio que estamos realizando para que el mensaje pueda llegar a mucho más personas y que Cristo pueda venir pronto. Ese es nuestro deseo. Hoy tenemos una lección interesante, pero durante toda esta semana hemos estado estudiando una lección poderosa. Jesús gana, Satanás pierde, es el título de la lección durante toda la semana que hemos estado analizando, con un texto base que se encuentra en Apocalipsis 12:17. Creo que ya debemos de sabernoslo de memoria, ¿verdad? Entonces el dragón, que sabemos que Satanás, se airó contra la mujer, que la mujer representa a la iglesia de Dios, ¿verdad? Y dice que al airarse se fue a hacer guerra, pero se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos o el resto de su descendencia. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál es ese remanente que Satanás se fue a hacer la guerra? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigirnos en este interesante estudio. Bendito Dios, Padre amado, gracias infinitas te damos porque nos da la oportunidad de ver un día más, de compartir con nuestros amigos la palabra tuya, Dios, suplicándote, oh Padre, de que no queden en el vacío, sino que penetren en lo más profundo de nuestros corazones y que puedan hacer una transformación tal en nuestras vidas que podamos estar listos para morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hoy estaremos estudiando, hoy es jueves 30 de marzo. Estaremos analizando para hoy un subtítulo, el cual es El remanente de Dios en el tiempo del fin. El remanente de Dios en el tiempo del fin. El diablo o Satanás ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo, según lo dice Apocalipsis 12:7. A mí me gusta leer todas las citas que aparecen en este estudio. Me gusta leerla porque así nosotros tenemos una idea más clara. Oye lo que dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles. Miguel es Jesús. Miguel es Jesús. Hay muchas personas que no tienen esto bien claro, pero Miguel es Jesús. Hay algunos textos que más adelante, en otro estudio, ¿verdad?, lo vamos a desarrollar mejor. Pero Miguel, aquí dice que Miguel y sus ángeles, Miguel es Jesús, luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, había una gran batalla desde el principio. Ha habido esa batalla entre Cristo y Satanás desde el cielo. En el cielo empezó esta batalla. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora, en ese entonces, cuando empezó la batalla, y ahora es tomar el control del universo. Ese es el propósito de Satanás, ser
el gobernante, ser el Dios, ser a quien le den toda la honra, toda la gloria. El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Oye, Él está enfocado no en el mundo entero, Él está enfocado, su visión está puesta sobre el pueblo de Dios. Porque a ellos es que Él quiere hacerle la guerra, a ellos es que Él quiere hacerle daño. Ya los que están de su lado, ya Él no lo molesta, no lo inquieta, lo deja tranquilito, porque ya a esos Él los tiene seguro. Ahora, al pueblo de Dios, los que están en contra suya, en contra de Satanás, en eso es que Él tiene su enfoque y le quiere hacer la guerra. Apocalipsis 12:17 declara enfáticamente que el dragón, que es Satanás, estaba enojado o estaba airado con la mujer que representa a la iglesia de Dios y fue a combatir al resto de sus hijos. En otras versiones dice el resto de su descendencia, ¿verdad? Ahora, ellos, como lo hemos analizado durante toda esta semana, el remanente, ese grupo, ¿verdad? El resto de sus hijos, que es el remanente de Dios, permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Ese es el remanente de Dios. El resto de sus hijos van a recibir muchas situaciones difíciles, van a recibir mucho tormento, pero aún así se mantiene fiel a Dios, obediente a su verdad. ¿A cuál verdad? La verdad de Dios, no a la verdad de los hombres, sino a la verdad de Dios y a su misión. En Apocalipsis 12:17, que es el texto que hemos estado analizando durante toda esta semana, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer porque es bueno mantenerlo fresco, porque ha sido el enfoque. Allí se presentan algunas características del remanente de Dios. Se presentan dos características. Perdón. Su iglesia, el pueblo de Dios, es la iglesia en los últimos días. Vamos a ver en este versículo, Apocalipsis 12:17. Te invito a que si tú tienes una Biblia allí a mano, de que lo busque para que confirme conmigo también lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver las características de este remanente del pueblo de Dios. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella o el resto de sus hijos. Ahora aquí vienen las dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios, escucha, los que guardan los mandamientos de Dios, no los míos, no lo del pastor, no lo de la iglesia, no. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que son fieles a sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. En otro texto explica más claramente lo que es el testimonio de Jesucristo, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, que es el espíritu de la profecía. Es una iglesia, es un remanente que sale de la profecía, nace de la profecía. Ese pueblo que tiene un mensaje especial. Recuerda que durante todo este trimestre estaremos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, y según vayan pasando las lecciones semanales, estaremos entrando más en detalle. Pero aquí se presentan las características del remanente de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Y nosotros no estamos inocentes de cuáles son esos mandamientos. La Biblia habla bien claro. Allí están los mandamientos de Dios. Son 10 mandamientos. Lo puedes buscar allí en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Los versos desde el 3 hasta el 17 te da detalles de cada uno de ellos.
10 mandamientos. Entonces la iglesia que guarda los 10 mandamientos, no 9, no 8, ni 7, 10 mandamientos, entonces es el remanente del pueblo de Dios. Claro está, Dios tiene sus ovejas en otros rediles, Dios tiene santos en diferentes lugares, pero esos santos en su momento Él los va a reunir. Ahora, el remanente de Dios, según dice la Biblia, y la Biblia habla claro, son los que guardan los mandamientos de Dios. Así que si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, si tú quieres pertenecer a ese remanente, guarda los mandamientos de Dios. En el libro de Apocalipsis 12:17, Satanás, que es el dragón, está furioso contra la mujer. Está furioso. que la mujer es la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo. Está furioso con un pueblo que guardan los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlo. Ese es su enfoque. Este grupito que guarda los mandamientos de Dios, contra ellos es la ira de Satanás. Contra ellos son sus ataques. Él está enfocado en destruir ese grupito. Finalmente, instiga un decreto para que no puedan comprar ni vender y para que sean encarcelados y enfrente la muerte. Si quieres confirmarlo, te invito, vamos al libro de Apocalipsis, ahí mismo el capítulo 13, un capítulo más, los versos 14 al 17. Escucha, los versos 14 al 17 de Apocalipsis 13, escucha cómo dice, para que tú entiendas cuál es el enfoque de Satanás contra ese grupo, contra ese remanente. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es interesante. Quisiera darte una pincelada, amigo querido, de lo que quiere dejar dicho esto. Recuerda que en esta semana estuvimos hablando acerca del ataque, ¿verdad?, de Satanás hacia Cristo. Uno de esos ataques se refirió cuando él descendió del cielo airado y vino a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Entonces hubo una época, los 1260 días o 1260 años que estuvimos analizando en esa semana, que el pueblo de Dios, el remanente, la iglesia de Dios en ese entonces fue perseguida, fue maltratada en gran manera, fueron encarcelados, muchos cristianos fueron asesinados, mucha sangre inocente fue derramada. Pero llegó un momento, alrededor del año 1798, por ahí, en esa época, de que el gobierno religioso que estaba en la cabeza de ese proyecto maligno, ese proyecto satánico, junto con un estado pecaminoso también, dice que fue herido. Entonces ahí vemos la bestia que fue herida, pero vivió, o sea, no murió. Esa bestia volverá otra vez a resucitar, o sea, a resurgir, volverá a tomar fuerza nuevamente y al final se unirá otra vez con los estados, con los países, habrá una unión, ¿verdad? Entonces dictará un decreto. Ese decreto, toda esa unión, todo ese conjunto de ideas
será trabajada por Satanás. Satanás estará trabajándole en la mente de ellos. ¿Para qué? Para que hagan un ataque final al remanente de Dios. Ese remanente, una de las cosas es que nadie podrá ni comprar ni vender. O sea, ese remanente no podrá socializar con el mundo, porque el que no puede comprar ni vender no puede socializar. Eso es lo que va a querer hacerlo, va a querer tener encarcelados, que no tengan escapatoria, que estén allí entre la espada y la pared. Pero dice que los que tengan la marca en la frente o en la mano derecha, no se trata de una marca literal, amigo querido. No se trata de un sello que te van a poner en la mano o en la frente. Se trata de que en la frente o en la mente es donde tú y yo tomamos las decisiones, donde tú y yo pensamos, donde tú y yo analizamos, donde podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces allí estará realmente la batalla en nuestra mente, o sea, la decisión estará en nuestra mente, ¿verdad? ¿A cuál de los dos bandos vamos a permanecer fiel? Entonces a eso se trata este texto de Apocalipsis 13, del 14 al 17. Como te dije anteriormente, eso es un tema bien interesante, bien abarcante. Estamos dando simplemente algunas pinceladas. Si Satanás no puede destruir a Cristo, escucha bien lo que dice aquí. Si él no puede destruir a Cristo, que no pudo, fue derrotado, intentará destruir el objeto del afecto más profundo de Cristo. ¿Cuál es ese objeto de Cristo? A quien Dios le tiene más aprecio, más amor. Su iglesia, la iglesia de Cristo, el remanente. La última guerra de la tierra no se localiza en el Medio Oriente, donde allí se llevan a cabo muchísimas guerras, ni en los diversos conflictos que hay allí. No es una guerra literal donde habrán armas de fuego, donde habrán fusiles, donde habrán militares matándose uno contra otro. No, no es una guerra así. Se centra en la mente del pueblo de Dios disperso por todo el mundo. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, entre Cristo y Satanás. Nuevamente aquí no hay lugar para un lugar neutral. No hay un lugar intermedio. Solamente hay dos fuerzas, dos poderes, dos bandos. Está Cristo y está Satanás. Ahora, la pregunta central en esta guerra final: ¿a quién vamos a ser leales? ¿O a quién somos leales? Porque estamos ya en esta guerra. ¿A quién decidimos ser leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? Es la pregunta que nos compete hacernos tú y yo en este momento. Pregunta personal: ¿a quién decidimos ser leal? ¿A Dios o a Satanás? Allí está la batalla. Tomar esa decisión. El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, que sean comprometidos con su propósito, empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. El cielo, Dios necesita personas así fieles, que estén dispuestos a cumplir la verdad, a cumplir los mandamientos, a serle fiel a Dios, aunque tengan que morir. Que estén dispuestos, si es posible, a entregar su vida por Dios. Porque sabemos que la recompensa final que Dios tiene para ese remanente es la vida eterna. Nuestro mundo se encamina a una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada. Alabado sea el nombre de Dios. No importa la crisis que se avecine, nosotros en Jesús ya tenemos la victoria asegurada. Ahora, nosotros, para mantener esa victoria asegurada en nuestras vidas, debemos de permanecer conectados a Él, a Jesús, mediante la fe. Una fe que conduce a la obediencia. Mediante la fe nos mantenemos conectados a Dios
y demostramos esa fe obedeciendo a Dios, cumpliendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Todo se reduce a nuestra decisión personal. Allí se reduce todo. La decisión nuestra, la batalla final, el remanente de Dios en el tiempo del fin tendrá que tomar una decisión final, a cuál bando pertenecer. Dice una pregunta muy interesante aquí, en la parte final. ¿Cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis 12:17 en tu vida, en tu experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? Hermano querido, muchas veces nosotros nos encontramos en una encrucijada donde queremos serle fiel a Dios, donde queremos cumplir sus mandamientos, donde queremos aceptarlo como nuestro Salvador personal, pero se nos presentan pruebas, se nos presentan dificultades, se nos presentan situaciones difíciles que nos ponen a nosotros, en una situación bien difícil, donde tenemos que tomar una decisión, o sí o no, de cuál de los dos lados pertenecer, qué hacer. Allí entonces se desarrolla esta forma del gran conflicto en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, entonces el gran conflicto se está desarrollando en nuestras vidas. Pero Dios quiere personas fieles, soldados leales a Él, personas que estén dispuestas a serle fiel a Dios, aunque tengan que morir. En la palabra de Dios se describen dos bandos. Estos bandos son opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir, se podrán dar cuenta de las astutas artimañas de los poderes invencibles de las tinieblas. Los que estén bajo la influencia de Dios, bajo la influencia de los ángeles celestiales, se darán cuenta de las artimañas de Satanás. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales y con Dios, debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. ¿Tú quieres estar en armonía con Dios? ¿Quieres estar en armonía con los seres celestiales? Debe de cumplir fervientemente la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Debemos estar siempre preparados. No darle cabida a Satanás en nuestra vida. No permitir que Satanás entre a nuestra vida. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Ese párrafo se encuentra en el libro La Oración en la página 115. Nosotros hemos sido advertidos, pero eso no basta de que seamos advertidos, de que sepamos la verdad, de que sepamos la realidad. No basta saber lo que está pasando o lo que va a pasar al final de este mundo. Aún así, aún nosotros conociendo la verdad, constantemente debemos de mantenernos en alerta, debemos de mantenernos fervientes, activos, buscando diligentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día debemos de estar conectados con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración, para que podamos mantenernos firmes cuando nos lleguen esos momentos difíciles, cuando nos lleguen esas situaciones que nos pongan entre la espada y la pared. Entonces, a través de la oración y el estudio de su palabra, podamos salir vencedores en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amigo querido, mi hermano. Gracias por compartir conmigo en este momento
la palabra de Dios, el estudio de este día, la lección de la escuela sabática, un estudio muy interesante que nos compete a cada uno de nosotros, esperando que el Señor pueda darnos esa fuerza de resistir a las fuerzas del mal cada día y podamos salir victoriosos como Él venció. Oramos. Bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra un día más. Agradecidos por la oportunidad de ver un día más también. Suplicándote, oh Dios, de que a cada uno de esos amigos que están viendo o escuchando este mensaje en este momento, a esta hora del día, que tú seas con ellos, Dios, que tú le ilumines, que tú le aclares su mente, que tú le ayudes a entender de una manera clara a la luz de tu palabra cuál es el camino a escoger, a qué bando pertenecerá, a quiénes de los dos bandos serle fiel, si serle fiel a Satanás o serle fiel a Dios. Se levantarán pruebas, se levantarán dificultades, claro que sí, pero si nos mantenemos conectados de ti, oh Dios, saldremos victoriosos. Así que te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos, oh Dios, de nuestros amigos, que tú los fortalezcas cada día más y que podamos estar listos para cuando tú vengas en gloria. Danos un resto del día feliz y en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi amigo querido, por compartir conmigo este espacio, este momento. Espero volver a verme contigo en una próxima entrega de este estudio. Estuvo contigo en este momento tu hermano y amigo, Víctor Ferreira. Que Dios te bendiga.